Idealmente debemos de escoger cubrebocas de tela que tengan más de una capa, por ejemplo de 3 capas, porque hay unos que suelen fabricarse con una tela interna, una tela intermedia y una externa. Hola, buen día. Este es el canal Misión Ser Mamá y hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Jocelyn. Ella es infectóloga pediátrica. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se especializó en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, en el mismo que hizo la subespecialidad en infectología, adscrita en pediatría e infectología en el Hospital del Niño y la Mujer. Es profesora de infectología en la Universidad Cuauhtémoc. Ejerce en la práctica privada como infectóloga pediátrica. Doctora Jocelyn, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto, Lupita. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus como tal que conocemos actualmente es un virus que pertenece a una familia de virus que como tal se llama Coronaviridae. Esta familia es muy antigua, se describió desde los años 60 y desde los años 60 hasta ahora han ocasionado diferentes tipos de coronavirus, enfermedades como el catarro común, neumonías, entre otras. Desde estos años 60 han existido estos virus con los que todos hemos vivido y que afectan tanto niños como adultos, pero de manera reciente se describió específicamente a finales de diciembre un nuevo coronavirus que no conocíamos y que afecta a los humanos. Antes de esto conocíamos a 6 diferentes tipos de coronavirus que estaban ya bien descritos, que como tal te comentaba, pueden presentarse como catarrito o neumonía, pero este se describió recientemente y como tal se generó recientemente derivado de un coronavirus animal. Este nuevo coronavirus, también su clínica varía desde un catarro hasta completamente ser asintomáticos, no tener ningún síntoma, hasta formas graves de la enfermedad como pueden ser neumonía y desafortunadamente pues la muerte. Este coronavirus, como otros de su familia, se transmite por gotitas respiratorias que nosotros emitimos al hablar, al estornudar, al toser de manera habitual, y estas gotitas que permanecen en superficies, nosotros las podemos llevar a nuestra boca, nariz u ojos, teniendo contacto obviamente con estas, y así contagiarnos. Además, se han propuesto algunas teorías y se ha demostrado que se puede emitir también en gotas microscópicas que pueden permanecer como aerosoles dentro de habitaciones o dentro de espacios cerrados. Como mamás, ¿qué protección podemos hacer en la casa al momento de que tenemos que salir al supermercado o tenemos que trabajar? Al momento de entrar y los artículos que vamos a traer a la casa, ¿cuál es la manera de desinfectar? Mira, no van a permanecer por mucho tiempo en algunas superficies. Lo que sí es ideal es que realicemos una higiene frecuente de manos, desde que estamos fuera de casa y al momento de llegar inmediatamente a hacer higiene de manos. Las cosas que lleguemos a comprar, por ejemplo, en el supermercado, específicamente las superficies que no sean porosas, plástico, acero, cualquier cosa, por ejemplo, las latas de aluminio, las podemos desinfectar ya sea o con toallitas desinfectantes o podemos preparar soluciones de desinfección muy fácil que pueden, en 1 litro de agua, echamos 2 cucharaditas de cloro y con eso podemos estar haciendo la limpieza de los objetos que introduzcamos a casa. Eso es bien importante y obviamente hacer la higiene de manos de manera frecuente. E igual entonces con los niños es con cubrebocas, que se laven las manos, que lleven su desinfectante.
Sí, y una cosa bien importante, no se recomienda el uso de cubrebocas en menores de 2 años, eso es bien importante, no deben usarlo menores de 2 años, personas que de alguna manera tengan alguna capacidad diferente, algún tipo de discapacidad que le impida moverse de manera adecuada o su estado neurológico no sea por siempre alerta porque tienen el riesgo de asfixia por el cubrebocas. Entonces eso es bien importante. Niños pequeñitos no se vale usar cubrebocas hasta los 2 años de edad. Ya es seguro porque ellos mismos lo pueden manipular. En niños pequeñitos y como tal te comentaba, en personas que no tienen esta capacidad de controlar el retiro del cubrebocas, se recomienda no hacerlo. Y obviamente, sí, si llegan a salir, no sé, al supermercado con el niño o a algún lugar, sí es bien importante que mayores de 2 años siempre utilicen el cubrebocas. Y también concientizarlos y enseñarle a nuestros pequeños que hay que hacer una higiene de manos de manera frecuente, de enseñarlos a que no se lleven las manitas a la cara, que no se estén tocando nariz, boca, tallarse ojos, que es algo que suelen hacer mucho los niños. Desafortunadamente, pues están conociendo y están conociendo su entorno. Entonces hay que tratar al menos de lugares en donde no conocemos si hay una adecuada higiene o desinfección, tratar de hacer consciente que no se estén llevando sus manitas a la cara, a la boca, que no se chupen objetos que no conocemos si están limpios o no. Y obviamente al regresar a casita, nuevamente hacer la higiene de manos y nada más. Entonces, en su caso, mejor que no salgan de casa o que tengan una careta. Si quieren, pueden conseguir caretas. Hay algunas caretas que son para niños pequeños que se pueden colocar. Si no, no hay ningún problema y no necesitan ir cubiertos de la cara. O sea, no es precisamente para evitar cualquier cosa que pueda obstruir su vía aérea y puedan respirar. Pero sí hay caretas diseñadas para niños que son un poquito más pequeñitas, que se les pueden colocar con toda seguridad y con esas pueden salir sin problema. Tengo entendido que el cubrebocas ideal sería la N95. Nada más es recomendable cuando tienes riesgo. Esto es bien importante. Desafortunadamente se ha establecido mucho que el cubrebocas ideal es el N95. Pero lo que establecen los lineamientos, ya sea internacionales y oficiales para la población, es que se usen cubrebocas de tela. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los CDC, que son los Centros de Enfermedades y de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos y también aquí en nuestro país, recomiendan que para la población el cubrebocas ideal debe de ser un cubrebocas de tela y reservar los cubrebocas N95 o KN95 para la población que esté expuesta con mayor riesgo pues al virus, que sería el personal de salud en hospitales o en centros de salud, porque lo que no queremos hacer es que haya un desabasto de estos cubrebocas para la población que como tal sí está en riesgo. Si llegara a haber algún paciente dentro de nuestro hogar, algún familiar con diagnóstico ya confirmado, en esos casos yo sí les puedo recomendar, pueden utilizar cubrebocas KN95 o N95 en casita, pero es precisamente por eso, porque ya identificamos un caso y con el que vamos a estar en contacto muy cercano. Inevitablemente no todas las personas tienen la facilidad de irse a otro lugar a aislarse y muchas veces tienen que aislarse pues dentro de casa con otras personas. En esos casos sí les pudiera recomendar que usáramos este tipo de cubrebocas. Pero si no, los cubrebocas de tela son los que se recomiendan para la población y además que nos ayudan mucho a concientizar también a no generar tantos desperdicios y tanta basura, porque sería estar usando un cubrebocas diario cuando los cubrebocas de tela los podemos lavar sin ningún problema y volver a utilizar.
caso, doctora, hay muchas preguntas. ¿Hay algunas especificaciones, por ejemplo, capas de tela o un tipo de tela especial? Sí, lo ideal es que sean telas que el tejido no sea, o sea, que entre el tejido no sean muy abiertas, porque hay muchos que he visto que, por ejemplo, son tejidas como tal y los espacios que tiene la misma tela pues permiten la entrada hasta de un objeto grande. Entonces deben de ser telas cuyo tejido o entrelazado sea muy pequeñito. Idealmente debemos de escoger cubrebocas de tela que tengan más de una capa. Por ejemplo, de 3 capas, porque hay unos que suelen fabricarse con una tela interna, una tela intermedia y una externa. Estos son pues una buena opción. Otra opción que tenemos o que debemos de considerar es que nos permitan respirar de una manera adecuada, porque también lo he visto, optamos por telas que son específicamente no porosas, pero que a la vez no nos dejan respirar. Y si un cubrebocas no es cómodo y no deja respirar, al contrario, al ratito terminamos con dolor de cabeza, con mareos. Entonces debe de ser una tela que nos ayude a respirar, que no sea porosa. Idealmente yo les recomiendo de algodón, pueden ser telas de algodón, son perfectas para utilizarse y estas después se pueden lavar con el detergente habitual, con el detergente que usamos normalmente. Mata el virus como tal. Una vez al estar en contacto con el agua y con el jabón, se muere el virus. Si llegamos a tener secadora, está perfecto, los podemos meter a la secadora y si no, lo dejamos secar al sol y con eso es más que suficiente. De boca de tela, ¿cuál es el tiempo de uso y tenemos que lavarlos? Los cubrebocas de tela dejan de ser útiles en cuanto se humedezcan. En cuanto nosotros sentimos que el cubrebocas ya está húmedo, ya no es efectivo y lo tenemos que lavar y secar. Lo ideal es que no permanezcamos más de un día con el mismo cubrebocas, puesto que es poco frecuente, en realidad, que vayamos a tener el mismo cubrebocas por más de 24 horas, pero, por ejemplo, si lo utilizamos un día a lo largo de toda la jornada laboral, en el caso de algunas personas que llegan a salir, o si llegamos a salir, por ejemplo, al supermercado, lo podemos colocar sin ningún problema, 1, 2, incluso 3 horas, y lo volvemos a guardar en una bolsita, o yo les recomiendo algún tupper, que lo tengan a la mano. De estas bolsitas resellables se pueden volver a utilizar, lo guardamos y lo volvemos a sacar. La indicación sería como tal de lavar nuestros cubrebocas de tela cuando estén húmedos, cuando estén evidentemente sucios o que hayan pasado más de 8 o 12 horas de uso continuo.